Bueno, la rigidez. La rigidez y la elasticidad. La rigidez y la elasticidad son dos términos que se contraponen. El uno es el opuesto del otro. Un elemento es rígido, entonces bueno, definamos elasticidad. Es la propiedad que tienen los cuerpos para retornar a su forma inicial una vez han sido suprimidas las fuerzas que han provocado la deformación. Entonces un elemento se deforma y si el elemento vuelve a su estado original, decimos que es un elemento que tiene cierto grado de elasticidad. Si se puede deformar mucho y volver a su grado, a su posición de origen, decimos que es muy elástico. Sucede mucho con el bambú. El bambú es uno de los elementos más elásticos y también más resistentes. El bambú se conoce como el acero de la naturaleza. Tiene una alta resistencia a la deformación, tiene una alta resistencia a la tensión, y también resiste compresión. Entonces es un elemento interesante como material de construcción. Eh, si sometemos un material elástico a un determinado esfuerzo de manera que se sobrepase un determinado valor, el límite elástico, en primer lugar veremos que la deformación se ha convertido en permanente. Pero si seguimos aplicando el esfuerzo, llegará el momento en que se produzca la rotura. Esto es algo de lo que hablábamos acerca del acero. El acero tiene dos estados, un estado elástico y un estado plástico. Y si uno supera ese estado plástico, pues él ya no retorna a su forma, queda deformado, pero sigue resistiendo carga. Si uno supera esa carga, pues pasa el límite admisible y el material se rompe. La rigidez es entonces digamos, por antagonismo, la rigidez es la propiedad que tienen los materiales para oponerse a la deformación, ¿sí? Un material rígido no se deforma. Un material rígido es, por ejemplo, el concreto. Es un material muy rígido. Usted le aplica cargas y él trata de no deformarse. El problema de eso es que pasa inmediatamente de la resistencia de la carga a la rotura. Entonces son elementos que fallan súbitamente. ¿Sí? El fallo por concreto, uno cuando diseña elementos de concreto reforzado, uno prefiere que falle el acero, que muestra, o sea, hay un rango de, cuando empieza a haber rangos de deflexión muy altos, entonces uno dice, ay, mire, va a fallar el elemento, es una falla que no es súbita. Si uno diseñara para que fallara el concreto, la falla sería completamente súbita y no se podría predecir, no se podría evacuar un edificio. Pero la rigidez juega un papel muy importante en las estructuras. Entonces, hay estructuras que son flexibles y otras que son rígidas, y hay un balance entre las rigideces que debe presentar una estructura. Por ejemplo, la rigidez entre el primer piso y el segundo piso no puede variar mucho, debe ser una rigidez parecida. La rigidez entre los elementos que componen a una estructura deben ser rigideces parecidas. Usted no puede hacer, digamos, dos columnas de concreto y dos columnas de bambú, o dos columnas de concreto y dos columnas de acero. ¿Por qué? Porque tienen rigideces diferentes y cuando aparezca una carga muy fuerte ellos se van a deformar de maneras diferentes. Entonces eso nos va a causar problemas. Entonces generalmente la rigidez en una estructura debe ser una cosa más bien constante. Bueno, y ahora sí entramos a los tipos de estructuras. En este sentido, digamos que es relativamente rápido hacer el barrido. Las primeras estructuras que tenemos son las estructuras masivas, ¿sí? Masivas y adinteladas. Entonces, las estructuras masivas son estructuras sólidas que utilizan muchísimo material. Es decir, construir una pirámide, pues la cantidad de material pues es básicamente un elemento completamente sólido, ¿sí? Entonces la cantidad de material es una cosa enorme. Entonces por eso se llaman estructuras masivas. Hay estructuras de la antigüedad que no fueron masivas como tal, pero digamos que sí tienen unas dimensiones muy grandes, que son monumentales y se conocen como estructuras adinteladas. ¿Adinteladas por qué? Si ustedes ven en esta fotografía de acá, tenemos pequeños dinteles o pequeñas vigas que están, digo pequeñas, en realidad esto es muy grande, pero pues pequeñas en comparación con la geometría que tienen a su alrededor. Miren ustedes el tamaño de esa columna, miren ustedes el ancho de la columna y miren ustedes el ancho de la luz de la viga. La luz de la viga es infinitamente pequeña comparado con la altura de la columna. ¿Y eso por qué? Por lo que estábamos hablando. En este momento de la construcción de este templo que queda en Atenas,
en Grecia, eh, no se conocía el concreto reforzado. Entonces estos dinteles o estas vigas que hay acá son de piedra, de solo piedra. Si hacen la luz de la viga, de las columnas, un poquito más separadas, o sea, la distancia entre columnas más separadas, esta viga de acá va a fallar, porque ya va a haber muchísima deflexión, o sea, el esfuerzo de flexión sería muy grande, y una piedra no es capaz de resistirlo. Eh, pero digamos que bueno, para lo que tenían en la época lo pudieron resolver muy bien. Eh, entonces los elementos estructurales acá pues son las rocas, grandes bloques de piedra apilados y dinteles de muy poca longitud, o sea, estas viguitas de muy poca longitud, porque sabemos que los materiales pétreos no resisten mucha tracción. Y ya vimos que aquí, si esta es una viga, muy probablemente está funcionando a flexión y va a haber una parte que funciona a compresión muy bien y otra parte que funciona a tensión, y eso ya puede llegar a generar muchos problemas para un material que es simplemente pétreo y no tiene ningún refuerzo. Entonces seguimos viendo templos, mucho material y pocos espacios huecos, estructuras masivas y adinteladas. Bueno, digamos que hay una evolución en los materiales y se empiezan a construir estas estructuras que se llaman estructuras entramadas. Ahí entra el sistema aporticado. El sistema aporticado es un sistema entramado. ¿Entramado qué quiere decir? Que está constituido por vigas, por columnas y por algunas diagonales. Eso es un entramado, ¿sí? Elementos horizontales y verticales generalmente unidos por un nodo rígido. ¿Cuáles son los elementos estructurales que participan acá? Bueno, entonces aquí ya tenemos zapatas, placas, pilotes, columnas, vigas, placas aligeradas, placas macizas, viguetas. Placas aligeradas o placas macizas se refiere a la losa. Uno puede aligerar la losa. Esto que ven aquí abajo es una losa aligerada, o sea, la losa no es completamente sólida, se le saca una parte, ¿sí? O sea, una parte es aire y la otra parte son los nervios que conforman la losa. Eso se puede hacer gracias a este sistema que se ve aquí arriba, que es un sistema de casetones. Estas cositas blancas son casetones, que luego de que fundes la losa tú los remueves por debajo y ella queda así, queda con esta configuración. Se llama losa aligerada porque es más ligera que una losa maciza, ¿verdad? Esto que está aquí al lado es una zapata, y estos son elementos estructurales: la zapata, la losa, las columnas, las vigas. Bueno, esas son las estructuras entramadas, ¿sí? Eso es otro tipo de estructura. Tenemos este tipo de estructura que es la estructura abovedada, que está conformada por bóvedas, es decir, si tú proyectas el arco, hay diferentes tipos de arcos, pero si tú proyectas un arco en 2 dimensiones puedes obtener una bóveda, ¿sí? Si tú proyectas un arco en 3 dimensiones puedes tener una cúpula, ¿sí? Es decir, proyectar el arco en 2 dimensiones es alargar el arco, darle una longitud. Proyectar el arco en 3 dimensiones es hacer rotar el arco sobre un eje, hacerlo rotar y generas una cúpula. Todos trabajan con el principio fundamental del arco. El principio fundamental del arco es que el arco es muy resistente a compresión, es decir, cuando tú colocas todas las piezas que forman el arco, cuando ya colocas la última pieza, el arco se vuelve un elemento autoportante, o sea, él por sí solo es capaz de resistir su peso. Y bueno, hay unos principios para eso, que digamos se descubrieron desde hace mucho tiempo. El arco circunscribe, la trayectoria del arco circunscribe una, eh, una trayectoria catenaria, y cuando la circunscribe él es capaz de sostener su propio peso sin necesidad de otros elementos. Pero cuando no, cuando son arcos de medio punto, pues necesita unos elementos muy rígidos al lado. La ventaja de los arcos es que en la antigüedad con los arcos se permitía cubrir luces muy grandes, luces de 43 metros. Por ejemplo, el Panteón Romano es un edificio que tiene una cúpula que tiene 43 metros, y estamos hablando de una estructura sumamente antigua, ¿sí? Una estructura que tiene más de 2000 años. Entonces,
43 metros no se cubren fácilmente hoy en día tampoco. Entonces, digamos que ellos utilizaron sabiamente las estructuras del arco para generar grandes luces, para poder cubrir grandes luces. Esto es un tipo de estructura, ¿no? Las estructuras abovedadas, muy típicas en las iglesias, ¿no? En las iglesias, en las catedrales góticas, en todo este tipo de edificaciones. Otra estructura son las estructuras triangulares. Ya hablaba yo de la capacidad grande que tiene el triángulo, y a partir de eso, a partir de ese principio del triángulo, se generan estructuras que son triangulares. Generalmente este tipo de estructuras, la de esta torre y la de este puente, se conocen como cerchas. Tienen una gran ventaja, y es que son, al tener muchos espacios vacíos, es decir, como no es sólido, es un entramado triangular, pues resisten, pues son muy ligeras, y al estar conformada por triángulos, tienen mucha resistencia. La ventaja de una estructura de estas es que si usted necesita construir un puente de 20 metros, usted no tiene que llevar el puente construido hasta allá. Usted lleva simplemente tramos de 1 metro, de 1,50 metros, de 2 metros, y puede convertir esos tramos en una estructura simplemente ensamblándolos. Entonces eso hace posible que se construyan estructuras como estas torres por allá en lo infinito de las montañas, en las partes más remotas, en donde usted solamente puede llevar pequeñas piezas a lomo de mula, y se construyen torres gigantes, ¿no? Y eso hace que la infraestructura de servicios pueda tener cobertura en todo el país. Son estructuras que vale la pena analizar, son muy interesantes. Generalmente se conocen como cerchas, ¿vale? Usted puede configurar una cercha con diferentes tipos de perfiles, no solamente con un solo tipo de perfil, sino usted puede hacer cerchas con tubo, con varilla cuadrada, redonda, con ángulo, con platinas, con perfiles en C, con perfiles en I, con perfiles en H. Es decir, son muy versátiles y son relativamente económicas en comparación con las mismas prestaciones que produciría una estructura convencional como es una viga o una columna. Las cerchas son sumamente mucho más económicas. Estructuras laminares. Estructuras laminares son estructuras que aparecieron por allá en los años 50, 60, 70. Son estructuras hechas en concreto, pero con unas formas muy particulares, muy características. Ustedes no ven estructuras se llaman laminares porque son láminas finas, son muy finas. De hecho, esto que vemos aquí abajo también se conocen como cascarones, ¿no? Esto que vemos aquí abajo es la formaleta para fundir un restaurante muy parecido a este de arriba. No es este de arriba, pero es muy parecido, que se llama Los Manantiales de Xochimilco, en México, muy cerca de la Ciudad de México, en Xochimilco. Esto es una obra de Félix Candela, un gran arquitecto, que creó muchísimos cascarones, no solo en México, sino en Latinoamérica, en Estados Unidos y en Europa. Candela, sus cascarones medían 5 centímetros de espesor. 5 centímetros. O sea, eso es muy poco. Piensen ustedes que la viga más pequeña que ustedes pueden hacer es de 25 por 25. Y este señor hacía cascarones con 5 centímetros de espesor. Además, no solamente son eficientes en términos de consumo de material, y la eficiencia radica en su forma. O sea, esta forma curva, esto se llama la doble curvatura inversa, generalmente atribuida al paraboloide hiperbólico. Esta doble curvatura inversa te permite tener mayores resistencias, y al tener mayores resistencias por la forma, pues tú puedes utilizar menos material, lo que lo hace muy eficiente. Félix Candela llevó la eficiencia a su límite. O sea, él tiene un edificio que se llama el Pabellón de los Rayos Cósmicos, que está en una universidad en México, en donde eso era un laboratorio de física, y lo que se hacía allí era analizar los rayos cósmicos.
Para analizar los rayos cósmicos necesitaban tener una cubierta que les permitiera pasar los rayos cósmicos, y ya estaba determinado que esa cubierta no podía tener más de 2 centímetros de espesor si iba a ser de concreto. Y este señor la construye, 2 centímetros de espesor. Miren el grueso de los dedos de ustedes. Si usted tiene manos grandes, tiene 2 centímetros de espesor en sus dedos. Si tiene manos pequeñas, tendrá por lo menos 1 centímetro. Pues junten 2 dedos y piensen que eso tiene de espesor esa cubierta, y todavía está en pie y todavía funciona. Entonces, digamos que estos son, bueno, la verdad es que tiene 2 centímetros de espesor en una parte, no en toda la cubierta, pues, pero en la parte más ancha tiene 6 centímetros. O sea, eso es una locura. Es impresionante lo que logró Candela, y es impresionante las formas, las figuras y la estética también lograda a la que se puede llegar con este tipo de cascarones o estructuras laminares. Es un tipo de estructura especial, ¿no? O sea, no es cualquier tipo de estructura. A partir de eso aparecen otras estructuras, que son las estructuras atirantadas, que también utilizan la forma del paraboloide hiperbólico, como podemos ver acá. Este es el famoso paraboloide hiperbólico, es una parábola, pero también es una hipérbole. Se conoce también como la famosa silla de montar. En estructuras atirantadas lo que tenemos es una gran versatilidad, o sea, ustedes pueden cubrir áreas muy grandes con estructuras de este tipo. En México se les conocía esto como veláreas, aquí en Colombia se le conocen como tensoestructuras. O sea, les doy la terminología porque a veces nos confunden terminologías diferentes, pero para que sepan cómo se les llaman diferentes partes. Aquí se conoce como tensoestructura, o se conocen como lonas. Son estructuras que te permiten cubrir una gran área a muy bajo costo, ¿sí? Generalmente son estructuras en donde la cubierta, la lona que se utiliza, la membrana, está siendo sujeta a tensión, y hay unos elementos, unos postes que quedan sujetos a compresión. Estos postes están sujetos a compresión, y hay unos tensores que, como su nombre lo indica, están sujetos a tensión. Es decir, las dos fuerzas que participan ahí son tensión y compresión. Ahí no vamos a tener cortante, ni torsión, ni momentos, ni nada, casi nada de flexión. Entonces son bastante interesantes. Se puede llegar a tener diferentes tipos y modelos, pero es muy interesante. Es muy interesante la arquitectura con estas velarias, porque se pueden hacer muchas cosas a bajo costo. Otra estructura que podemos, digamos, clasificar es la estructura geodésica a partir de el tetraedro y el iconosaedro. Nosotros ya podemos convertir una estructura como la que mostramos ahí, estructuras geodésicas se llaman geodésicas porque tienen la forma de la Tierra, ¿verdad? A partir de triángulos. O sea, son estructuras trianguladas tridimensionalmente, combinándolas con bóvedas y con barras, para cubrir grandes espacios sin utilizar pilares algunos. Fuselaje de aviones antiguos, digamos, en el fuselaje de algunos aviones antiguos se utilizaba este método. Entonces, la realidad de las cúpulas, de los domos geodésicos, es que son muy útiles en términos de cubrir grandes superficies. En la historia de la arquitectura, ustedes se van a encontrar con un arquitecto que se llama Mr. Fuller. Mr. Fuller se puso a estudiar este tipo de estructuras y creó algunas estructuras de estas fascinantes, con unos diámetros impresionantes, con unas alturas impresionantes, y las estructuras funcionaban muy bien. Estructuras que podían tener fácilmente 30 o 40 metros de diámetro, ¿sí? de radio. O sea, podía cubrir 80 metros con un domo de estos. Era pues
para la época eso era algo fascinante, pues todavía lo es. En realidad cubrir 80 metros de luz no es fácil. Em, pero se logró gracias, digamos, al desarrollo de la geometría de los domos. Entonces, los domos usted puede lograr tener domos a partir de triángulos. Entonces, eso se llama la frecuencia. Entonces, si usted tiene una frecuencia 1, es decir, tiene el domo dividido por una línea, usted tiene una cosa que no parece un domo, parece más una casa. Si usted ya tiene una frecuencia 2, es decir, tiene dos meridianos de división, pues él ya empieza a tomar la forma de domo, pero con una frecuencia 3 se ve perfectamente el perfil del domo. Con una frecuencia 4 usted tiene elementos más cortos, o sea que usted podría hacer diámetros más grandes. Con una frecuencia 5 y 6 usted podría tener domos muy grandes con elementos pequeños. Y es impresionante, las estructuras de domos son sismoresistentes, son aerodinámicos, es decir, los vientos no los afectan mucho, tienen una cualidad acústica adentro muy grande, o sea, usted no necesita gritar, ahí lo escuchan fácilmente. Entonces, tiene una cantidad de características y últimamente se han venido utilizando para la construcción de cabañas y algo que llaman glamping, que son, digamos, como domos muy bien terminados, ¿no? Muy bien acabados. Y finalmente tenemos otro tipo de estructura, que es una estructura muy, muy temporal, es la estructura neumática. Son estructuras que necesitan ser infladas, o sea, necesitan del aire para que la membrana quede sujeta a tensión y adquiera su forma, la forma del diseño. Estas estructuras son muy fáciles de transportar porque se desinflan, ocupan poco espacio y se pueden transportar, son muy livianas y pueden cubrir grandes luces. Entonces son óptimas para, digamos, escenarios temporales, para conciertos, para cosas temporales, porque una vez se inflan, las membranas no existe la membrana impermeable, hay que estarlas reinflando. Entonces generalmente tiene una turbina inmersa que produce el aire y está constantemente manteniendo con la presión adecuada la estructura. Entonces, digamos, es una estructura que consume energía. Entonces no podría ser una estructura permanente porque sería muy costosa, pero se utiliza mucho como estructura temporal. Pero ese decir se utiliza mucho se utiliza más como estructura temporal. En realidad las estructuras neumáticas casi no se utilizan, uno casi nunca las ve. En otros países se utilizan más que acá en Colombia. En Colombia casi no, pero en otros países sí se ven en escenarios temporales, se pueden ver. Bueno, muchachos, eso es un recuento acerca de los tipos de estructuras que ustedes pueden encontrar. Entonces aquí finalizamos el video y les agradezco por su atención y nos veremos en nuestro encuentro.